Hay personas que dicen que no lo han leído. Entonces, para ustedes va a ser nuevo este capítulo, va a ser como algo que nunca habían escuchado. Pero hermanos, si yo leo un capítulo, tal como este capítulo 9, y lo leo así por leerlo, hermanos, le voy a decir a ciencia cierta que no voy a entender nada, porque no he leído el contexto. No leí el capítulo 8 y por ende tengo que leer el capítulo 10 para ver de qué está hablando Pablo. Y es más, váyase y profundice desde el capítulo 1 de Romanos para que usted vaya entendiendo, porque no hay nada más feo, yo no sé, don Luis, para mí no hay nada más feo que llegar como a una clase, a mitad de clase, ¿verdad? Y usted llega y no entendió nada, usted dice, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? ¿Es el profesor el que no sabe dar clases o soy yo como alumno que llegué ahí a media clase? ¿Verdad? Y a veces nos sucede así, no entendimos nada. Por eso la importancia, hermanos, desde, creo que marzo, Keila, no sé si me corrigen los hermanos, estamos domingo a domingo estudiando, hermanos, eh, el capítulo, toda la carta a los romanos. Iniciamos por el capítulo 1 y ya vamos por el capítulo 9. Ok, por el capítulo 9. Todavía nos falta tamaño, poco de tiempo. Y hermano, lo estamos haciendo versículo a versículo porque creemos que la carta a los romanos, igual que toda la escritura, es inspirada por Dios, pero es útil, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros la escudriñemos y la vivamos. Porque hay gente que dice, ok, voy a estudiar romanos para tener mucho conocimiento. Hay gente que le gusta decir, yo me sé los versículos, así, 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 pero no los viven. Y hermanos, nosotros necesitamos vivir la palabra. Que como Pablo declaró, seamos cartas leídas, leídas. La iglesia, vuelva a ver a que está a su lado. ¿Sabe que ese que está a su lado es la iglesia? Sí, yo soy la iglesia. Nosotros, hermanos, hay gente que dice que yo no me quiero congregar porque hay muchas situaciones y hay muchos hipócritas y pasan esto y pasa otro y no debería de ser. Sí, claro, claro que va a pasar muchas cosas porque la iglesia está compuesta de seres humanos, hermanos, completamente imperfectos. Que vamos, hermanos, en un proceso, ¿sí? No podemos seguir siendo los mismos, jamás, porque entonces algo está pasando, ¿verdad? Dice Pablo que ustedes, debiendo de ser ya maestros, hay que estarles siguiendo, enseñándoles como niños. Y el problema no es ser niño, ¿no? El problema no es ser niño. ¿Cuántos niños hay aquí? ¿Verdad? Ahí hay niños. No, Joana, no me levante la mano, usted no es una niña. Hay niños. El problema no es ser niño. El problema no es ser niño. Todos hemos sido niños, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Crecimos. El problema no es ser niño, hermanos. Y el problema ahí Pablo no está diciendo que es que lo malo es ser niño. No, lo malo es no crecer y no madurar. Ese es el problema por el cual Pablo dice, ustedes ya, hermanos, habría que darles bistec, pero hay que seguirles hablando, ¿verdad? De cosas tan sencillas, de cosas tan básicas, porque no han crecido, no quieren madurar. Y hermanos, eso afecta a la iglesia, eso afecta al cuerpo de Cristo. En tanto nosotros no maduremos y no crezcamos, y no estoy diciendo con esto que somos perfectos, yo fallo, el pastor falla, y no lo estoy diciendo porque él no está, no, él sabe que él falla, él lo está escuchando probablemente. Todos fallamos, hermanos, todos fallamos. Y ahora vamos a ver algo especial en este capítulo 9 de Romanos, porque a veces, ¿cuántos perfeccionistas hay aquí? Levanten la mano así de corazón que dicen, oh, qué difícil es quedarle bien a un perfeccionista. ¿Verdad, Jennifer? Demandamos mucho, sí, lo que usted está diciendo, sí, sí. Demandamos mucho, hermano. Demandamos mucho.
Pero hermanos, eso es un problema. Eso es un problema. Qué terrible los perfeccionistas. Hermanos, y tenemos que entender que ni aunque por más perfeccionistas que seamos, vamos a ser perfectos. Igual que todos fallamos. Pero bueno, dicho esto, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 9. Vamos a ver qué dice Pablo. ¿Se acuerda cómo terminó el pastor la semana pasada? ¿Se acuerdan cómo terminó? ¿O en dónde terminó? ¿En dónde terminó? No, Magali estaba. ¿Estabas, verdad, Magali? ¿En dónde terminó el pastor la semana pasada? ¿Ah? Elemental. ¿En dónde terminó el pastor? En el dígalo con alegría, y si se equivocó no se preocupe, que aquí estamos para aprender. ¿En dónde terminó? Capítulo 8, ¿en dónde? Ok. Vámonos a esos versículos. Vámonos a esos versículos. Recordemos, hermanos, otra cosa muy importante. Nosotros estamos estudiando ¿la qué? La carta. ¿Y cómo se escriben las cartas? ¿Ah? Corridas, ¿sí o no? ¿Verdad? Corridas, ¿sí o no? Para que ustedes sepan, en el original, hermanos, las divisiones que hay, los títulos y demás, eso no estaba en el original, ¿verdad? Eso no existía en el original, ni los versículos, ¿verdad? Después, por orden, se les pone títulos y números, y capítulos y versículos. Pero la carta a los romanos, originalmente cuando Pablo la escribe a los hermanos en Roma, a los judíos cristianos y gentiles en Roma, era un texto corrido, ¿verdad? Era un texto corrido. Por eso es importante leer también toda la carta entera para poderla entender, ¿verdad? Si a usted le mandan hoy una carta, usted lee hoy una parte y mañana lee otra parte y usted dice, pero ¿qué está hablando? Tiene que devolverse para entender por qué está diciendo lo que está diciendo la persona. Entonces, la carta a los romanos, lo importante es, si usted pudiera leer los 16 capítulos de corrido, usted va a sentir el espíritu con el que Pablo lo escribió. Si usted pudiera hacerlo así, sería un éxito rotundo. Pero veamos cómo termina Pablo ese capítulo 8 y luego vamos a proseguir con el 9. Vamos a ver, porque esta letrita de esta Biblia está un poquito pequeñita y yo ya entré a la edad de los lentes gruesos. Vamos a leer a partir del del versículo 28. ¿Lo tenemos? Capítulo 8, verso 28. Dice, así leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, eso es un versículo muy reconocido por todos. Y sabemos que a los que aman a Dios, diga conmigo todas, dígale que está a su lado todas son todas, las buenas, las malas, las peores, todas las cosas les ayudan a bien. Ojo, esto es muy importante. Esto es a los que conforme a su propósito que han sido llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes ¿a qué? Muy bien, para que él sea ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, verso 30, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ok? Pregunta Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, eso es un verso que la gente mucho repite, ¿verdad? Y hasta allá afuera, si Dios es con nosotros, ¿quién? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Contexto, tenemos que leerlo. A veces estamos repitiendo versículos bíblicos sin entender el contexto de la palabra. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pregunta Pablo. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta. ¿Quién? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Vean, hermanos, ese amén no me convence a mí.
Si usted no está seguro de que usted ha sido escogido, vaya, entre a la presencia del Señor y arregle cuentas con Él. Debe de haber en nuestros corazones una seguridad de salvación. Tenemos, hermanos, que estar seguros de eso. Tenemos que estar seguros de eso. Porque, hermanos, la salvación no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros, sí, pasaríamos inseguros. Ay, sí, hoy no, hoy amanecí muy espiritual, ahora sí salvo, mañana amanecí un poquito más carnalillo. Ay, no, hermanos, no depende de mí, depende del Señor. Obviamente debo de vivir bajo su voluntad, ¿sí o no? Pero como lo hemos estudiado en esta carta, hermanos, todos fallamos, decía Pablo, ay de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado, de maldad? ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Ojo, la respuesta de Pablo. ¿Quién es el que nos justifica, hermano? Dios nos justifica. Dios nos justifica. ¿Quién es el que condenará? Pregunta Pablo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, ¿a dónde está? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pregunta Pablo, sigue preguntando. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? ¿Quién? Pregunta Pablo, ¿tribulación? ¿Acaso la tribulación nos separará del amor de Dios? ¿O la angustia? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la desnudez? ¿O la pobreza? ¿O el peligro? ¿O la espada? ¿Sabe que Pablo, hermanos, menciona tribulación? ¿Por qué Pablo, y no voy a centrarme mucho en eso porque ya el pastor predicó, pero por qué Pablo habla de tribulación? ¿Por qué Pablo habla de angustia? ¿Por qué habla de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro, de espada? ¿Por qué Pablo habla de esto, hermanos? ¿Por qué ustedes creen que Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? La espada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso fue lo que él vivió. Y él estaba cimentado, creyendo en el amor de Dios. Vea qué lindo. Qué buenos estudiantes son ustedes, me enorgullecen, hermano. Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Vea qué lindo como termina este capítulo, verso 37. O sea, todo lo que ha dicho Pablo, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos separará? No hay nada, hermanos, no hay nadie que nos pueda acusar, hermanos, ni el mundo, ni es Satanás, ni siquiera nosotros mismos, hermanos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, nada nos puede separar. Dice verso 37, antes, ¿cómo? Sí, antes, ¿pero qué? En todas estas cosas, dígalo conmigo, somos ¿qué? Más que vencedores, porque somos cargas, amén. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Verso 38, termina triunfante este capítulo 8, Pablo declarando, por lo cual estoy seguro. Por eso tenemos que estar seguros, seguridad de salvación, hermanos. Pablo tenía seguridad. Estoy seguro de que, ¿de qué? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni qué más, ni ninguna otra cosa creada que pasará. Pero de ahí ya bajaron la intensidad. No. ¿Qué? Nada de esas cosas, hermanos, nos podrá. Dígalo, nos podrá. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé si usted no se goza con esto, pero yo me gozo, hermano. Qué lindo termina Pablo esto.
¿Sí o no? Nos llena de gozo. Qué lindo, hermanos. Yo estoy segura en Cristo. Yo no sé si usted no me capta, pero le pido al Espíritu Santo que le abra su corazón, hermanos. Yo estoy en Cristo, aleluya. Y el que está en Cristo, aleluya, dice la palabra, en Cristo, en Cristo, dentro de él, aleluya, sumergido en él, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Hermanos, yo ya no puedo vivir, ay, el pasado. Lo que hice, dice Pablo, ni el futuro, lo que voy a hacer, ni los ángeles, ni principados, ni nada hecho siquiera, hermanos, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso, hermanos, es para que nosotros vivamos dándole gloria a Dios. Ayer Shailene tuvo una situación ahí en su pie y se metió un tornillillo ahí, metió la patilla y no se fijó y se metió un tornillo en un pie. Dice, yo no puedo caminar, decía, no puedo caminar. Y entonces nosotros le decíamos, pues así, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cómo es? Como pegando brinquitos. Hermanos, es para que nosotros pasamos brincando, aleluya, dándole gloria a Dios, porque hemos entendido que nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Pero vamos al capítulo 9, ¿sí? Okay. Qué lindo termina Pablo. Ay, vámonos ahí al capítulo 9 y vamos a leer del verso 1 al verso 5. Terminó Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termina con una alabanza. Porque, nosotros aquí venimos al culto, cantamos y todo, y está bien, es parte de la liturgia o de lo que realizamos en la iglesia. Pero hermanos, nosotros, la alabanza no solamente se da aquí. Se puede cantar aquí, pegar gritos aquí, brincar aquí, pero en su casa también tiene que alabar el nombre del Señor, tal vez no con gritos, no, ¿verdad? Su vida tiene que ser una continua alabanza y adoración. Y Pablo termina con lo que llamamos una doxología o una alabanza en el capítulo 8. Pero ¿cómo empieza el capítulo 9, Jessica? Ajá, verso 2. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué dice? Terminó con una alabanza diciendo que nada nos podría separar del amor que es en Cristo Jesús. Pero inicia esta porción diciendo que ¿qué? Que tiene ¿qué? Diga conmigo, gran tristeza. ¿Y qué más? Y continuo dolor en mi corazón. Qué raro, ¿verdad? A veces los cristianos somos así. Estamos aquí top, ¿verdad? Y nada, hermanos, nos puede echar a perder y estamos gozosos, alegres, gloria a Dios, aleluya, y toda la cosa, ¿verdad? Dicen los pentecostales, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, bendito, toda la cosa, ¿verdad? Pentecostales son así, somos así. Pero a veces, hermanos, tenemos dolor y tenemos tristeza. Pero, 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 verso 3. Porque la tristeza de Pablo y el continuo dolor no era por cualquier cosa. Ahora los cristianos se entristecen y tienen dolor por cualquier cosa. Perdón, hermanos, yo no es que estoy desmeritando la prueba ni la tribulación de cada uno, porque cada uno sabrá qué es lo que pasa. Pero hermanos, el cristianismo moderno es tan distante, hermanos, de la experiencia del cristianismo primitivo o primero. Nosotros nos entristecemos, hermanos, porque, no sé, a veces por circunstancias
que nosotros mismos hemos causado. A veces tenemos tristeza o dolor por cosas, hermanos, que tienen solución. Pero vamos a ver ahí qué está diciéndonos Pablo. ¿Por qué él siente tristeza y por qué siente dolor? Yo esperaría, hermanos, que cuando usted salga de este lugar sienta tal tristeza y tal dolor como lo sentía Pablo. Y por la razón que Pablo la tenía. Porque le puedo decir, hermanos, que un gran porcentaje de los cristianos que se congregan en las iglesias, no voy a generalizar, no todos son iguales. No puedo echar a todo el mundo en un saco, pero no hemos experimentado la tristeza que Pablo experimentó ahí, de la cual vamos a estudiar. Verso 3. Vea qué fuerte lo que Pablo va a decir. Porque desearía yo mismo, ¿qué? ¿Qué es ser anatema? ¿Qué es ser anatema? ¿Ah? La palabra anatema viene de una connotación de maldición, ser maldito. Dice esta versión, traducción viviente. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo. Qué fuerte lo que Pablo dice. Es muy fuerte lo que Pablo dice. Yo desearía, hermanos, ser anatema, separado de Cristo por amor a quién. Vemos, hermanos, ¿por qué el dolor de Pablo? ¿Por qué la angustia de Pablo? Hermanos, el dolor de Pablo y la angustia de Pablo no era porque había estado en la cárcel, no era porque había sido azotado, no era porque había sido rechazado, sino cuál era el dolor y la angustia de Pablo. ¿Por quiénes? Por sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? ¿A quiénes se está refiriendo Pablo? Ah, dígalo, hermano. ¿A quiénes? Pero tienen un nombre, tienen una palabra. ¿A quién? No, pero ¿a quiénes? O sea, sí, los parientes, pero ¿quiénes eran? El pueblo judío. El pueblo judío. Los que son mis parientes según la carne, que son, ¿qué? Ahí lo dice el verso 4, que son, ¿qué? Israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Verso 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Hemos recorrido, hermanos, un largo caminar a través de los capítulos 1, donde nos habla de nuestra responsabilidad de pecado. Todos hemos pecado, todos somos culpables, dice Pablo en el capítulo 1, a partir del verso creo que es 17. Empieza a hablar del pecado del hombre. En el capítulo 2 habla del pecado del moralista, del pecado del judío. En el capítulo 3, hermanos, seguimos estudiando que no hay bueno. ¿Quién? No hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios. En el capítulo continuamos en el 4, en el 5, el 6. Hemos estudiado sobre la ley. ¿Se acuerdan de la analogía del matrimonio? ¿Verdad? La mujer que está casada con un hombre, ¿verdad? No puede tener otra relación con otro hombre porque según la ley eso es pecado. Pero si su esposo muere, ¿qué pasa? Queda viuda, sí, pero queda libre, ¿verdad? Para poder tener una relación. Así que, hermana, si usted está teniendo problemas con su esposo, no le pida al Señor que se muera, pídale que se convierta, doble rodillas, porque, hermanos, nosotros a veces lo más fácil es que se quite el problema, el divorcio,
Es lo más fácil. Pero hermanos, decía el pastor la semana pasada, el divorcio no es la solución. El divorcio, creo que está ya molestando esta cosa, no sé. El divorcio es el problema, hermanos. Porque a veces, y no me voy a meter en este tema, pero a veces, hermanos, cuando estamos en una relación de matrimonio y estamos teniendo problemas, pensamos en nosotros. Yo no pienso en mi esposo, ni pienso en mis hijas, pienso en mí. Y la solución que yo puedo darle a esto es, mejor separémonos. ¿Y sabe quién está ahí sí brincando de una pata, hermanos? Lo logré. Lo logré. Y yo no sé si usted de los que le gusta al diablo, pues no le gusta al diablo. Doble rodillas, hermano, hermana, hermano, hermana. Doble rodillas, hermano. Esas batallas. Y usted está separada. Y usted dice, ya no hay nada que hacer. Doble rodillas, hermano. Doble rodillas. Estas batallas no se ganan, hermana, peleando ni discutiendo. ¿Sabe cómo se ganan esas batallas, Jessica? ¿Cómo? Bendiciendo. Bendigáis y no maldigáis. Hay gente, hermanos, que está muriendo dentro de las iglesias porque no perdona. ¿Por qué lo voy a perdonar? Si me fue infiel, si me hizo esto, si me hace esto, ¿por qué la voy a perdonar? Si me ha dañado, me dice palabras despectivas. ¿Por qué? Bueno, ¿sabe por qué lo va a perdonar? Porque Cristo, porque Dios lo perdonó a usted y usted, de hecho, es que, hermano, le puedo decir con certidumbre de corazón que usted ha sido peor persona. Y aún así el Señor lo perdonó. Y hay gente que está muriendo dentro de las iglesias porque no perdona. Y duele perdonar. Cuesta perdonar. Pero dice la palabra, ojo hermano, ojo hermano. No me voy a meter en esto, no me voy a meter porque, hermanos, está riquísimo. Pero hermanos, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar? ¿Se acuerdan? Eso es algo que allá afuera lo conocen, aquí adentro lo conocen. Padre nuestro que estás en los cielos. Todo el mundo se la sabe, ¿sí o no? Chiquitillo no le decía, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice más? Tu reino, ajá, hágase. Ajá, ¿a dónde? En la tierra como en los cielos. ¿Qué más? Ajá, ojo. Oh, no, mejor no lo diga, no lo diga. No lo diga. Si usted no está dispuesto, hermanos, a que esa oración sea realidad en usted, mejor no lo diga. Y si usted se atreve, dígalo. Y perdona nuestras ofensas como si usted no perdona, hermana, si usted no perdona, hermano, ¿qué pasa? Señor, perdóname, pequé. ¿Qué tengo que hacer yo primero para ser perdonado? ¿Qué tengo que hacer yo? Dígame. Esto era un comercial. Hemos llegado al capítulo 9, hermanos, y a partir de este y hasta el 11, y el pastor lo decía, tengo ganas de que Carla lo predique, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Vamos a ver cómo termino en el 11, hermanos, porque estudiar acerca de Romanos y esas cartas es algo, hermanos, que es fuerte y te golpea, hermanos, te golpea, pero bueno, vamos a ver si el Señor nos da la fuerza y seguimos. Pero el capítulo 9, 10 y 11, hermanos, el principal foco al que se quiere referir Pablo es acerca de la fidelidad de Dios a su palabra. ¿Se acuerdan de los atributos de Dios? ¿Sí? ¿Verdad? Dios es ¿qué?
inmutable, es decir, Él no cambia. Dios es fiel, Dios es verdadero, Él no miente, hermanos. Dios no puede mentir, no puede, no porque no quiere, sino porque su propia, hermanos, naturaleza le impide, no, o sea, es algo que no puede suceder. Y lo que Dios prometió, hermanos, créame que si Dios lo dijo, póngale la firma, dicen por ahí. Eso es lo que Pablo quiere hablarnos en el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 acerca de la fidelidad de Dios a su palabra. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Israel era la nación del pacto, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? La descendencia física de Abraham es a la que se le prometió un Salvador. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de Abraham? ¿Verdad? Porque Abraham fue reconocido como justo ser, antes de la ley y antes de ser aún siquiera, recuérdenme la palabra, circuncidado. Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿se acuerdan allá en Génesis? Y dice, y en ti serán benditas. No. Y en ti serán benditas. Dígalo, hermano. ¿Qué? Dígalo. Que es que dice caras raras. Dice mi esposo que yo es que hago muchas caras. ¿Mm? Todas las naciones. Todas. ¿Saben? Es que yo creo que ustedes no han entendido, hermanos, a qué se refiere todas las naciones. Todas las naciones es usted y soy yo, hermanos. Yo soy bendita, hermanos, por esa promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Sí o no? Sigamos. El problema que está en el trasfondo del capítulo 9, 10 y 11 es que Pablo ha estado, perdón, antes de esos capítulos que Pablo ha estado exponiendo el evangelio. Lo vemos en el capítulo 1 de Romanos, ¿se acuerdan? El evangelio como poder de Dios para salvación. Un evangelio que fue prometido primeramente al pueblo judío. Vaya, búsquelo ahí en capítulo 1 de Romanos, verso creo que es 8. Pablo está hablando del evangelio. ¿Ok? ¿Sí? Ajá, ¿qué dice? Ajá. No, perdón. El verso 16 es. Ok. Ajá. ¿Qué dice? Ojo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? A todo aquel que qué. Y primeramente, ¿a quién? Al judío. Al judío. Pero la pregunta que se mueve en el ambiente y por la cual Pablo escribe el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 es, ¿cómo es posible que Dios, pastora, haya enviado al Mesías y que el pueblo de Israel lo haya rechazado? Porque el evangelio, primeramente, ¿para quién era? ¿Será que Dios se equivocó? ¿Mm? Porque habrá alguien que pueda pensar eso. ¿Y la salvación para quién era? ¿Por quién vino Jesús? Juan, capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fracasó. Hay gente, ¿cierto o no? Que dice que Jesús fracasó.
¿cómo podemos explicar entonces que durante los días de Pablo la mayoría de los israelitas no creían en Jesús? ¿Quién fue en su mayoría, en su totalidad, que pidió la crucifixión de Jesús? ¿Quién fue? ¿El pueblo qué? Y si nos vamos al contexto actual, el pueblo de Israel como nación sigue esperando un Mesías. Dios fracasó. ¿Se equivocó Dios? Eso es lo que Pablo quiere decir. Porque si algo, hermanos, debemos de meditar, es que si una sola de las promesas de Dios quedara sin cumplir, entonces no tenemos, hermanos, razones para confiar en ninguna. ¿Qué garantiza que si Dios fracasó con el pueblo de Israel, no fracase conmigo? Tal vez usted nunca se ha preguntado eso, porque hay mucha gente que me ha dicho o que levantó la mano y dijo, no he leído capítulo 9, y tal vez no se han planteado estas cosas. Pero en ese tiempo Pablo sintió, hermanos, la necesidad, y guiado por el Espíritu Santo, hablarnos de la fidelidad de Dios. Y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Esa es la dificultad que se encuentra detrás de estos capítulos. ¿Se equivocó Dios? ¿Faltó Dios a su promesa? Verso 6. Porque vea lo que dice el mismo Pablo, lo rectifica ahí, ¿verdad? O lo asiente. ¿Qué dice el verso 6 del capítulo 9 de Romanos? No que la palabra de Dios haya fallado. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, ¿qué son? Son israelitas. Pablo claramente nos indica, hermanos, que no es la palabra de Dios la que haya fallado. Eso a Pablo no le preocupa, hermanos. Eso no le preocupa a Pablo. Lo que Pablo nos quiere demostrar en estos capítulos, tanto 9, 10 y 11, hermanos, es que Dios, a final de cuentas, hará lo que Él se propuso hacer, hermanos, que su plan nunca ha fallado y que nunca fallará. Veremos la sinceridad, de la angustia de Pablo, la magnitud o profundidad, intensidad de su angustia, y en tercer lugar, vamos a ver la razón de su angustia. El corazón de Pablo por Israel. Como lo decía anteriormente, si usted termina leyendo el capítulo 8, termina con una alabanza: ¿y quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Pero Pablo inicia el capítulo 9, verdad digo en Cristo. Pablo está declarando, no miento, hermanos. Lo que yo os estoy diciendo a ustedes, lo que les estoy exponiendo en esta carta, es una realidad en mi vida. Yo no miento, hermanos. En el capítulo, hermanos, 9, verso 1, Pablo está declarando lo que hay en su corazón. En este capítulo 9 hay un enfoque, un pequeño cambio de enfoque al libro de Romanos. Si vemos del capítulo 1 al 8, hermanos, Pablo nos convenció sobre la necesidad del hombre y la gloriosa provisión de Dios en Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Pero ahora, en el capítulo 9 y al 11, Pablo trata con el problema asociado a la condición de Israel. Y hermano, usted podrá decir, ¿y qué tiene que ver Israel conmigo? ¿Tendrá que ver algo la nación de Israel con Costa Rica? ¿Con el mundo entero, hermano? Con lo que está pasando. Creo que la semana pasada hubo un ataque, ¿verdad? No sé cuántos misiles lanzó Palestina, y esto a veces se ha convertido hasta como en algo político, ¿verdad? Y hay partes donde dicen es que los palestinos no atacarían si Israel no ataca, ¿verdad? Y se ha convertido en un tema más político
pero si nosotros como cristianos lo vemos en el ámbito espiritual, algo está sucediendo. Israel no está ajeno a nosotros que estamos en Costa Rica, no solo porque una guerra entre estas dos naciones podría desatar una tercera guerra mundial, sino porque en el ámbito espiritual, hermanos, Israel está dentro del plan de Dios y la segunda venida de Cristo, hermanos. Y lo que suceda espiritualmente allá en Israel y todos los acontecimientos que pasen en ese lugar repercuten, hermanos, en la pronta venida de Jesucristo. ¿Qué significa para Israel que no haya visto al Mesías? ¿Qué dice acerca de esto Dios? ¿Qué dice Israel? Es más, ¿qué decimos nosotros de nuestra, posición actual en Dios? La pregunta podríamos plantearla de la siguiente manera. ¿Cómo puedo estar seguro de lo que dijo Pablo, que nada me va a separar del amor de Dios? ¿Cómo puedo estar segura yo del amor de Dios y en la salvación para mí cuando parece que Israel una vez fue salvada y amada? Porque en todo el Antiguo Testamento vemos como Dios los salvaba continuamente, como ellos caían en pecado, pero Dios los restauraba, los amaba con amor eterno, le dice el Señor al pueblo de Israel, les he amado. Pero ahora parece ser rechazada y maldecida. ¿Qué pasará? Dios también, hermano, me rechazará a mí y me maldecirá también algún día. Eso es importante que lo sepan. Dice Morris, si Dios no puede traer a su pueblo antiguo a la salvación, ¿cómo saben los cristianos que pueden ser salvados? ¿Cómo podemos tener garantía de eso? Pablo no está procediendo aquí un tema nuevo y no relacionado. Tiene que ver, hermanos, con lo que él ha escrito durante los pasados 8 capítulos. Estos 3 capítulos son parte de la manera en que él pone en claro cómo Dios, de hecho, salva a las personas. Y le voy a decir algo, si no me da tiempo de terminar esta parte, hermanos, le voy a decir algo. Y usted tiene que irse con esto en su corazón. Dios no tiene plan B. Hay gente que dice, ay, pero es que si Adán no hubiera fallado. Sabe que, como dicen por ahí un personaje, todo está fríamente calculado. Dios, hermano, obviamente al crear al ser humano le dio algo que se llama voluntad, volición, y el hombre ejecutó esa parte en el Edén. Y obviamente falló. Y de ahí vino la consecuencia de qué? Del pecado. Pero usted no cree que Dios, cuando Adán se comió el fruto, ¿y ahora qué hago? No, hermanos, podríamos decir que Dios es como el director de una obra, que Él sabe todo lo que va a suceder. Y no crea que eso aterrorizó a Dios. Ya Dios, hermanos, de antemano, dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor, ya estábamos en los planes del Señor. Tristeza de Pablo, verso 1 y 2. Verdad digo en Cristo y no miento, dice Pablo. Y mi conciencia, o sea, yo estoy seguro, el Espíritu Santo me da testimonio de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué pasó con el Pablo que terminó declarando que nada nos podría separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Por qué ahora Pablo está triste? ¿Por qué hay dolor en su corazón? Pasó de la celebración al lamento. ¿Qué pasó con ese Pablo? Hermanos, aparte de que esto nos muestra lo complejo que somos los cristianos y el ser humano, que de un día estamos muy contentos y al rato podemos estar enojados o tristes. Pablo no era la excepción.
¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Una de las cosas que más dolor, hermanos, tiene que provocar en el corazón del creyente, hermanos, es el hecho de experimentar el gozo de estar en Cristo y la realidad de que muchos de los que amamos hermano, se mantienen en firme pelea contra Dios. Piense por un momento en sus seres amados, terrenales, carnales, en su esposa, en su esposo, que no conoce al Señor, en sus hijos, en sus familiares, primos, sobrinos. Sí, gloria a Dios, yo soy salvo, ¿verdad? Hemos recibido salvación, pero ¿qué pasa con aquellos hermanos? Le voy a decir, hermanos, nosotros, perdóneme si me equivoco, y si usted no está en este grupo, bendito sea, pero no sentimos dolor. Nos importa, perdóname la expresión, un cacahuate, si la gente se pierde o no se pierde, allá a mí qué me importa. Mientras yo esté salvo, mientras yo herede el cielo, a mí qué me importa. Y sabe, tal vez no lo expresamos así, pero con nuestra manera de vivir lo estamos gritando a luces. No me importa la salvación. No me importa si mi esposo se muere hoy y se va al infierno. No me importa si mis hijos mueren hoy y se van al infierno y tienen condenación eterna. No me importa. ¿Sabe por qué le digo que estoy garantizada de que no nos importa? Porque si nos importara, hermanos, seríamos los primeros que le digamos al pastor: vamos a evangelizar, vamos, movilicémonos, evangelicemos, prediquemos la palabra. Pero no lo estamos haciendo. Es más fácil maldecir a un esposo, es más fácil decirle que te vayas al infierno. Es más fácil, hermano, que doblar rodillas y pedirle al Señor y sentir ese corazón de Pablo. Dolor, hermanos, por los que se están perdiendo. Porque hemos sido llamados, dice la palabra en Hechos, a dar testimonio. ¿En dónde? En Jerusalén, mi casa. En Samaria, a los vecinos. Y después, a todo el mundo. Se nos hace la convocatoria de evangelismo. Eso no tiene nada que ver conmigo, hermana. Yo no soy evangelista. A mí el Señor no me dio eso. Está bien, yo sé que hay dones, hermano. Pero debe de fungir en nosotros el dolor y ese corazón que hubo en Pablo, ese sentimiento que hubo en Pablo. Y ese mismo sentimiento fue el que Cristo tuvo, porque dice que Él vino, hermano, sin ser pecador, vino a este mundo en forma de siervo, un hombre sufriente, el siervo sufriente. Isaías 50. Perfectamente Jesús pudo haber dicho: yo, ¿para qué voy a bajar por él? ¿Para qué voy a descender a esa tierra y morir por esos hombres? Lo leímos, ¿no? En un capítulo. ¿Por quiénes murió Cristo? Por pecadores, por indignos, porque aquí ninguno, hermano, merecía la salvación. Por eso la recibimos de gracia y de gracia dada. Y por eso vivimos, hermanos, para Él. Y nos sentimos, hermanos, devastados cuando le fallamos y podemos venir y decirle: Señor, perdóname, pequé. Pero no hay dolor en nuestro corazón. Perdóneme, pero no hay dolor. Si usted no está en ese grupo, no se sienta aludido. Pero si usted está en ese grupo, hermanos, cambie de actitud en el nombre de Dios. Cambiemos de actitud. Me incluyo. La experiencia del cristiano, hermanos, no es solo gozo. Debe de haber dolor y angustia por los que se pierden. Capítulo 11, verso 33. ¿Qué dice Pablo? Capítulo 11, verso 33. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Termina Pablo el capítulo 11 con una alabanza. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos.
exaltación final en el capítulo 8, exaltación al final del capítulo 11, dolor y lamento en el capítulo 9. Pablo siente continuo dolor y tristeza por el pueblo, hermanos, que parece estar separado del amor de Dios. Un Israel incrédulo, un Israel que rechazó al Mesías de Dios. Pablo dice, verdad les digo, no miento. Pablo utiliza toda afirmación posible para declarar primeramente su tristeza y su dolor por su pueblo, por Israel, hermano. Esto es algo que realmente le molestaba y estaba en su corazón. La mentira, hermanos, no es opción para un cristiano. Dice Pablo, yo no miento. La mentira no es opción para un cristiano. Hermanos, de la persona que vive continuamente mintiendo, ¿sabe de quién es hijo el que vive continuamente mintiendo? Dígale que no estoy. ¿Por qué no vino, hermano, a la iglesia? Porque, no sé, inventan una mentira. Y viven mentira tras mentira tras mentira. Para el cristiano, dígale que está a su lado, para el cristiano, dígale, para el cristiano. Si se atreve, dígale, mentir no es opción. Cuando un cristiano habla, ¿cuántos cristianos hay aquí? Levanten la mano. ¿Sabe que cuando usted habla, bueno, yo no sé si es que el tema está duro y ya hay gente que no es cristiana, ¿verdad? Pero bueno, no importa, este es tiempo de salvación, arrepiéntase de su pecado, conviértase al Señor, apártese de todo pecado. Cuando un cristiano habla, ¿sabe cómo lo hace? ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y en Cristo no hay mentira. Lo hace en unión con aquel que es la verdad encarnada. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Cuando un cristiano habla, hermanos, hable verdad. Si usted está unido en Cristo, si usted está en Él, la mentira no es opción para el cristiano. Verso 3 al 5. Vamos a ver cuál es el problema, por qué Pablo se siente de esa manera, tan triste, tan compungido. Verso 3 ya lo leímos, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Por amor, ¿a quién? ¿Y a mí qué me importa? Los judíos, diría Pablo. ¿Qué me importa? Yo por sí son unos religiosos, esos nunca van a convertirse a Cristo. ¿A mí qué me importa? Y un por sí, ¿sabe quiénes eran los que agarraban a Pablo y le daban, pero hasta por... ¿Sabe quiénes eran? ¿Ah? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Dígalo, dígalo. ¿Ah? Dice Pablo que él mismo está dispuesto a estar separado de Jesús, si eso de alguna manera puede lograrlo. No debemos pensar que Pablo simplemente usa algo aquí metafórico, dramático, por decirlo, por usarlo. Pablo en el capítulo 9, verso 1, nos está hablando de su completa y entera sinceridad. Hermanos, hay por ahí había una iglesia, que se llamaba Pasión por las Almas. Hay gente que ya la ha tergiversado y dice otra cosa, y duele mucho. Porque hermanos, tenemos que tener pasión por las almas. Y lamentablemente, hermanos, esta gran pasión por las almas le dio perspectiva a Pablo. Las cosas menores no le molestan. Vean, hermanos, cuando usted y yo tenemos pasión por las almas, el que el hermanito haga una cosa no nos va a molestar, hermano. Imagínense que Pablo se hubiera molestado con los judíos.
por aquí, aquí tengo ahorita el versículo, vamos a ver. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí lo tengo, si no ahora lo leo más adelante. Pero dice Pablo que él había sido azotado 30 y 40 menos una vez, ¿verdad? 39 veces. ¿Por quiénes? Por los judíos. Ahora lo vamos, ahora les voy a decir el versículo. Hermanos, a veces nosotros aún en la iglesia, ay, es que el hermanito me hizo tal cosa. Y ya no le hablo. Ya me voy de la iglesia. Hermanos, a ver, les estoy hablando a gente madura. Debiendo de ser llamada. Es que no me saludó. Es que me hizo mal acá. Es que me llamaron la atención. Vean, hermanos, yo les contaba que Keila me mandó a mí un día un videíto de un muchacho, ¿verdad? Que se vistió como, ¿verdad? Haciendo alusión a Pablo, ¿verdad? Y entonces venía y se levantaba y decía, no importa, me han tenido por muerto, me han azotado, he estado en la cárcel, pero sigo predicando el evangelio de Cristo. Y sale un cristiano moderno, ay, ¿verdad? Porque ya son como, ay, ¿verdad? Tan tiernitos son, ay, de azúcar, de mantequilla. Ay, es que no me hablaron en la iglesia, es que no me saludaron. Hermanos, tienen que decirle a todos que se saluden, porque si a usted no lo saludan, saluden usted. Si a usted no lo saluden, si a usted no lo saluden, salude usted. Yo le decía a alguien un día, sea usted la madura, sea usted la madura, ¿sí o no? Ay, es que me hicieron un feo. Madure, madure, hermano, porque si usted sigue con esa actitud, bueno, Dios libre, usted hubiera nacido hace 2000 años, se lo echan primeros, ¿verdad? Maduremos, hermanos, ya es tiempo, hermanos. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué hay nomadismo en la iglesia? ¿Por qué la gente va pum para acá, pum para allá, como un sapito brincando? Aquí no me gustó, aquí no me las alabanzas, la predicación. La hermana gritaba mucho, se brincaba mucho, hacía muchas caras. No cantan la que me gusta. ¿Por qué hay tanto? Vean, hermanos, sin temor, vean, yo no lo estoy diciendo. Hay estudios que dicen que la iglesia cristiana evangélica no está creciendo. Está, no, está siendo nómada. Me voy de aquí, me voy de allá. Hermanos, un gran número de la gente que se está congregando en la iglesia no son nuevos creyentes, no son nuevos convertidos. Y le voy a decir algo, y por favor perdónenme. Pero el problema es que cuando vienen de otras iglesias, vienen bien amañaditos. Sí, sí, sí. La hermana se ríe. Vienen bien amañaditos, algunos, no todos. Hay unos que se dejan formar, pero hay otros que no. Ay, es que en mi iglesia donde yo estaba se hacían las cosas así, pero usted no está ahí. Cada iglesia tiene su idiosincrasia. Vean, hermanos, yo soy gritona, pero digámosle, yo me pongo a ver cultos de gente de allá, de República Dominicana, o de negritos en África, y empiezan a gritar y yo, vea, y uno empieza a ver ellos, es su idiosincrasia. Mucho de lo que ver en las iglesias es aún la misma cultura en que se desarrolla el país. Ustedes han visto, tal vez en películas, o han visto en algún momento cultos en iglesias bautistas de personas de raza negra. Hay que verlos, ¿verdad? Y le meten ahí, ¿verdad? Y ponen música y empiezan a brincar y toda la... Y probablemente yo no me sienta bien ahí. Yo diga, ¿qué es esta cosa? Pero yo no me voy a ir, hermanos, porque está raro, ¿verdad? Y empiece yo ahí como con mis dones que no tengo, ¿verdad? De sospecha. No, 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 no. Tenemos que madurar, tenemos que estar cimentados en el Señor, tenemos que crecer. Y el genuino dolor, hermanos, y la genuina tristeza tiene que provenir por los perdidos. Ay, es que a mí no me ponen. Sirva, vaya, sirva a su casa, sírvale a su esposa, sírvale a sus hijos, sírvale a sus vecinos. Mira que hay un montón de gente para la cual usted le puede servir. El servicio no está solamente para la iglesia.
allá y habla más de usted que lo que puede hablar aquí. Esta gran pasión, hermanos, debe ser una pasión que explote en nuestro corazón. Las cosas menores no le molestaban a Pablo, él estaba preocupado por algo más grande, las almas de los hombres. Vean, hermanos, hay gente, yo respeto esas cosas, hay gente que le gusta que le digan pastor o pastora. O van a iglesias a que los nombres de pastor o pastora, por un simple, se lo voy a decir, una cuestión de ego. Que me llamen algo, para que me den un título. Vean, hermanos, para mí, el pastorado, y a mí no me lo va a imponer ningún hombre si a mí el Señor no me llamó. Yo le he dicho al Señor, como Moisés, si tú no vas conmigo, no, porque me digan pastora, porque me digan pastor, porque no, prefiero, hermanos, porque sabe que, hermanos, para ser uno pastor o pastora tiene que tener corazón de pastor, tiene que ser llamado, porque hay que negarse a uno mismo, porque hay ovejitas que quieren ser cabritas y hay que agarrarlas y apacentarlas. Porque, hermanos, hay que tener tiempo, hermanos, para ver que la ovejita se está yendo al barranco y correr y salvarlo con el callado. Decirse ser uno pastor, porque me digan, hermanos, Dios me libre. Hay que tener un corazón de misericordia como Pablo. Que a veces hay que dejar, hermanos, que ciertas situaciones corran y no tomarlas en cuenta. Porque, hermanos, si uno ve a Jesús con sus discípulos, qué cosa más espantosa. Salían con unas cosas, hermanos. Pero hay que tener amor por las. Obtén amor por las almas de los hombres. Entonces no estarás quejándote, hermano, por cosas que no valen la pena. Nosotros a ustedes les amamos. Hermanos, les amamos. Yo como parte de la familia pastoral, para los hermanos que nos visitan, yo no soy la hija del pastor, no soy pastora. Dios me ha encomendado el ministerio de la enseñanza y amo enseñar, pero nosotros a ustedes les amamos. Y si les llamamos en algún momento, hermanos, tal cosa, no lo estamos haciendo como los padres, hermanos, como los padres. Yo a mis hijas las amo tanto, 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 tanto que si yo veo que ellas están haciendo algo que no tienen que hacer, yo les digo, ellas corríjanse, no hagan eso. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque yo lo amo, las amo. Yo aprendí eso desde muy niña. Que mis padres a mí a veces me tenían que me amaban. Obviamente una disciplina correctiva, ¿verdad? No una disciplina destructiva. Hermanos, cuando alguno esté pasando por algún problema, una adversidad, venga a su pastor. Para eso está la iglesia. No batalle solo, porque a veces queremos llevar las cargas solo. Tan rico que es, hermano, que oren por uno. Y saber que los hermanos, Dianita a veces me escribe, Dianita, y me pone, yo estoy orando por usted. Y digo, hermanos, qué rico saber que de verdad. Y así yo le digo, Dianita, no te puedo estar contestando porque, perdón, a veces estoy en el trabajo. Pero hermanos, qué rico saber que hay gente que le diga a uno que estoy orando por usted. Y que, hermanos, sabe que esas oraciones hacen que no caigamos, o que si caigamos el Señor nos levante. De eso se trata la iglesia. Por eso yo tengo que tener compasión por las almas. Por eso debo de sentir profundo dolor y tristeza, hermano, por los que se pierden. Dice Spurgeon, llena tu alma de gran dolor y tus pequeños dolores serán echados fuera.
Dejemos de estarnos quejando de los demás, hermano. Oremos, clamemos, corrijámonos, exhortémonos, dice la palabra que estamos en esa posición y recibamos la exhortación, la disciplina de la que nos habla, hermanos. La Biblia es una disciplina correctiva, pero hay gente que no quiere recibir la disciplina. Y dice la palabra que Dios al que ama, la incredulidad de los judíos no era un asunto teórico para Pablo. Debemos pedirle al Señor en oración que nos ayude a ver lo que implica la perdición de los perdidos. ¿Qué dice capítulo 10, verso 1? Ya casi voy a terminar. Falta hora y media. ¿Se bien por qué? ¿Sí o por qué? Capítulo 10, verso 1. Hermanos, ¿qué dice Pablo? ¿Están conmigo? Sí. Capítulo 10 de Romanos, verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es ¿por quién? Por Israel. ¿Para qué? Es que esos son unos aquí, son unos. No, ¿cuál era la oración de Pablo? ¿Sabe cuál es la oración que debería de imperar en mí por ustedes, hermanos, y por los que están allá afuera? Para salvación. Porque le voy a decir, hay gente que se sienta en las bancas o se sienta en las sillas y no son salvas. Y no son salvas no porque Dios no quiere, sino porque no quieren doblegar su corazón. Hay una decisión que tenemos que tomar. Desearía yo mismo, dice Pablo, ser maldición, ser hecho maldición. ¿Estaríamos dispuestos a decir eso, hermano? Pablo refleja el mismo corazón que Moisés tenía en Éxodo 32. Vamos a Éxodo 32. Dicen por ahí cuando hablamos de intercesión, porque a veces la gente cree que intercesión es como agarrar al diablo y patearlo y escupirlo y hacer y gritar, y verdad, a veces la gente cree que el concepto de intercesión es ese, pero cuando uno se mete, hermanos, a estudiar la verdadera intercesión, si usted puede agarrar un modelo de intercesor, ¿sabe quién es? Moisés. Este Moisés, hermanos, se las traía. Éxodo capítulo 32, verso 31 al 32. Alguien que me lo lea, por favor. Éxodo 32, al 31 y 32. Estamos capaces, hermanos, nosotros para decir, Señor, perdona el pecado de mi familia. Y si no, Señor, ráeme. Realmente, hermanos, podemos decir con un corazón intercesor, Señor, perdónalos. ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué hacía Job? ¿Ah? Ofrecía sacrificio todos los días a Dios por sus hijos. Si ellos han pecado, perdónalos. Perdónalos, hermanos, pero nosotros no tenemos dolor, no hay compasión por el perdido. Estamos centrados en nosotros y en nuestras necesidades y en nuestras cosas. No hay pasión por el perdido. Y el pueblo, no había quien. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, Moisés le dice todo lo que le dice, Señor, este pueblo ha pecado, pero perdónalo. Esta declaración, hermanos, de Pablo, hermanos, donde dice, si tengo que ser anatema es algo extraña, no sé, es fuerte. Castígame, dice Moisés, castígame, pero perdona a tu pueblo. ¿Sabe que Pablo, hermanos, tenía el corazón, un corazón como el de Moisés?
Y si nos ponemos a leer, hermanos, ese capítulo 32, hay un versículo específico en el verso 11. Vamos ahí al verso 11, capítulo 32. Vea, es que digámosle, Moisés no solamente estaba diciendo porque qué bueno que era Moisés, qué carga que era Moisés. No, 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 no. La petición de Moisés hacia Dios era por algo en específico y no tenía que ver nada con Moisés. No tenía nada que ver con Moisés. ¿Qué dice el verso 11 del capítulo 32? Vaya preparando ya, hermanos, su corazón. Vamos a tomar la cena del Señor. Verso 12. Un intercesor. Y ahí yo no veo a Moisés agarrando al diablo y le hago 7 nudos y lo mando allá y a la... Está hablando Moisés con Dios y le dice, perdona el pecado de este pueblo, un pueblo vil, un pueblo idólatra. Pero ¿cuál es la razón por la que Moisés dice, habla con Dios de esa manera? Porque Moisés, hermanos, quería defender el honor de Dios. ¿Qué va a decir el pueblo de Egipto? ¿Lo sacaste de ahí para matarlos? Dios, tú no eres así. Eso, hermanos, debe ser el corazón de un intercesor. Ese debe ser el corazón, el anhelo y el deseo de un hijo de Dios. Tú me salvaste, sálvalo. Tú tienes el poder me sacaste de donde yo estaba. Tú tienes el poder de sacarlos de donde están, muertos en delitos y en pecados. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que yo sirvo. Claro, es una petición, hermanos, que ni Dios no le va a conceder ni a Moisés ni a Pablo. No es posible que ningún hombre, ningún ser humano, excepto a Jesús, pueda hacer expiación por el pecado de otro. No, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Además, Dios le dice a Moisés, al que haya pecado contra mí, a ese es al que yo voy a borrar. Cada uno vamos a dar cuentas de nuestro. Y aquí yo, hermanos, para terminar, puedo ver en Pablo el corazón de Jesús, quien fue hecho por nosotros maldición para que pudiéramos ser redimidos. Gálatas 3, 13, ¿qué dice? Rapidito. 1 Corintios 11. 3:13 de Gálatas, 1 Corintios 11. 1 Corintios 11:1. Si Cristo estuvo dispuesto a ser abandonado por el Padre en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos, Pablo está imitando ese corazón. Y hay un versículo, léamelo Marilyn, si lo tiene, o el que lo 11:1. Ajá. Ojo, hoy vea Joana. Le hace ese versículo despacio y fuerte. ¿Qué dice Pablo? Sean imitadores. Ah, sí, es que yo voy a ir a viajar como... No, no. ¿Sabe a qué se estaba refiriendo Pablo en 1 Corintios 11:1? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Tu corazón.
Dice Jesús parándose en el monte y viendo hacia Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Yo los he querido juntar a ustedes. Había amor en él, había dolor en él. Hay dolor en nosotros, hermanos, y perdónenme porque hay dolor en mi corazón, porque no hemos hecho ni siquiera lo que teníamos. Debemos recordar que cuando se trataba de ministerio, los judíos fueron los peores enemigos de Pablo. Lo acosaron, lo persiguieron de pueblo en pueblo, mintieron contra Pablo, hicieron violencia en su contra, y aún así él los amaba apasionadamente. Amamos apasionadamente a aquellos a los que Dios nos ha puesto como Grace. Amamos apasionadamente a aquellos que están afuera. No es fácil estimar la medida de amor en Moisés o en un Pablo. A veces nuestra razón tan limitada, hermano, no lo entiende.